Shalom, shalom. Esta es la Parashá Vayera, que viene en el libro de Bereshit, en Génesis, capítulo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 21, pero ya la Parashá comienza desde el capítulo 18, verso 1, y dice: Vayera Eliv Adonai Baloni el Baelón More. Dice: se le apareció a él Adonai en la planicie. Aquí se traduce como Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Y en el hebreo dice Adonai Beleinu More. Y me da mucha alegría esta paracha ahorita que leo esto, porque cuando fui a Israel hace unos años con el hermano Joseph Good, estaba esta paracha cuando andábamos allá, y precisamente en esa semana que andábamos en el norte de Israel, estábamos precisamente en este lugar, Elón Moré, y es un lugar impactante donde se puede ver parado arriba de ese monte, que no es el más alto de esa área, pero am, desde ahí se puede ver al norte la frontera con el Líbano, hacia el sur hasta la santa ciudad de Jerusalén, al oeste hasta Jordán, y hacia el este se ve el mar Mediterráneo. Entonces, en ese lugar el Eterno le hizo la promesa a Abraham Avinu, que le entregaría la tierra a sus descendientes. Y ayer en la Parashá meditábamos en la Quejilá, gracias al Eterno, que el Eterno no solamente le entregó a Abraham Avinu la promesa de darle un descendiente a su hijo Yitzhak, sino que aún unido a esa promesa, le, le hace una promesa de la tierra de Israel. Y lo sacó de su idolatría, de su lugar de idolatría, de su marco mental donde había crecido todos sus ancestros, y, y le muestra las estrellas y las constelaciones, lo pone encima de las estrellas, las constelaciones, perdón, y le dice que así será su descendencia como las estrellas del cielo. Pero al mostrarle la bóveda celeste desde una parte superior, nuestros sabios nos enseñan que para el pueblo de Israel no nos afecta el trabajo que tienen que hacer las constelaciones sobre las naciones de este mundo. En otras palabras, el pueblo de Israel no estamos sujeto al destino como las demás naciones, y no dependemos de los astros, y no tenemos que prender el radio para ver de qué color vestirte y qué es lo que dice Piscis a los que nacieron bajo esa ah, constelación, o de qué piedra tienes que colgarte, y todas esas cosas que las naciones buscan para poder tener una seguridad en su día. Al pueblo de Israel no estamos sujetos a las constelaciones. Creo que lo discutimos un poco el jueves pasado en el capítulo 10 del libro de Jeremiyahu, y por lo cual los creyentes en Mesías, es un error o es una confusión en personas que digan son creyentes en Mesías y tienen patas de conejo, ojos de venado, o muchos de la tradición católica tienen creo que le llaman Santo Tomás perdón, no, ah, Loyola, en sus puertas, quien fue una persona muy perversa y muy antisemita. Entonces ellos creen que ese santo les va a proteger su casa. Hay personas que también tienen en el aspecto de Israel unas manitas que les llaman hamsas, y hay otros que se ponen pulseras coloradas en las manos. No solamente los católicos lo hacen, también hay gente en otras prácticas que lo hacen. En una ocasión miré en el trabajo una persona, le digo: "¿Y esa pulsera curiosa roja que trae?". Y él dice: "Soy católico en mi práctica religiosa", dice, "y ahí en la iglesia nos las dan", dice, "usted nomás llévelas ahí
y el padre se las bendice, dice, yo llevé 3 y aquí traigo esta y guardé 2 por si esta se me rompe. Y ya le dije: "Oh, qué curioso, nada más tenía curiosidad de esto". Pero los que creemos en el Mesías, quien sabemos que el Mesías es un reflejo del siervo sufriente, en este caso el siervo sufriente es Yosef, quien con toda la Torá que su padre Jacob le enseñó y aprendió de Yitzhak, de Abraham, en la yeshiva o en la casa de estudio de Shem, quien es Melquisedec, de acuerdo a la tradición de los sabios, y Eber. Entonces, toda esta enseñanza fue depositada en Yosef, y Yosef pudo habitar en lugar de idolatría, rodeado de hechicería, de conjuros, de amenazas, de obscuridad, y en ese lugar pudo procrear a Efraín y a Manashe, que cuando vio la estatura espiritual de estos varoncitos, nuestro patriarca Jacob les bendijo y puso su mano derecha sobre Efraín, la izquierda sobre Manashe, y dijo, ellos son como mis hijos, como las tribus de Israel. Entonces, los sabios de Israel nos dicen que en el mérito de Yosef, la descendencia del pueblo de Israel somos incontable, como los peces bajo el mar, que no los podemos ver, por lo cual, como no se puede ver esta multitud de peces bajo la superficie del mar, así el ojo malo no puede afectar a quienes nos hemos apegado al Mesías Yeshua. Entonces, es algo muy contundente, muy hermoso, lleno de fortaleza. El Eterno le dijo a Abraham Avinu, no temas, yo soy tu escudo sobremanera grande, y somos protegidos por ello. Entonces, alguien que depende de amuletos es como decir, me gusta leer la escritura y es bonito lo concerniente al Mesías, pero por sí o por no, me cuelgo esto, o compro esto, o pongo esto en mi casa, cosa que tiene uno que decidirse a quién va a servir, al Eterno o ser parte del temor que las naciones tienen en la incertidumbre, cómo va a ser su día. Nosotros sabemos en quién hemos creído, y esta paracha Baerá comienza a apareciéndose el Eterno en la planicie de Mambré, mientras estaba en el calor del día, y nos habla acerca cómo alimentó a los ángeles, cosa que no voy a leer de ello, me voy a ir a adelantar hasta el nacimiento de Yitzhak, que viene, no lo voy a leer tampoco todo, pero después me voy a ir al capítulo 21, nada más lo encuentro. Ah, estaba viendo donde Sara es raptada. Oh, aquí los tenía. Capítulo 21, perdón. Verso 1. Y Adonai recordó a Sara tal como había dicho, e hizo el Eterno con Sara tal como había hablado. Está repitiendo lo mismo. Dice, y concibió y le dio a luz a un hijo a Sara y a Abraham en su ancianidad y el momento designado del que Elohim le había hablado. Y llamó a Abraham al hijo que le nació, que Sara le había dado a luz, a Yitzhak. Y el comentario tengo aquí el comentario de ArtScroll, dice, el nacimiento de Yitzhak. Las profecías reveladas a Abraham y a Sara, junto con los anhelos que tenían en común de construir el futuro para el cual Elohim había creado el mundo, finalmente se hicieron realidad con el nacimiento del hijo de Sara. Además, la manera en que ocurrió que una mujer infértil desde su juventud tuviera un hijo a la edad de 90 años, estableció el milagroso carácter del pueblo elegido del Eterno. Elohim fácilmente podía haberle dado un hijo a Sara en la primavera de su vida, pero de ese modo no se habría puesto de manifiesto la intervención divina. Y también ayer comentábamos en la congregación acerca de este evento, que cómo es posible que una mujer de esa edad y un varón casi de 100 años, 99,
Los sabios también nos dicen en la ley oral que Sara Imeinu, nuestra matriarca Sara, no solamente era estéril, básicamente era estéril porque no tenía útero. Entonces el milagro es engrandecido en ese contexto, que cuando alimenta a los ángeles y el ángel dice que a la vuelta del año va a dar a luz, Sara sonrió como diciendo, pero no tengo ni útero, o sea, ¿cómo voy a poder concebir una criatura? Y dice, por cuanto te reíste, le dice el ángel. Entonces, vemos que algunos comentaristas también dicen que se rió porque en ese momento, sabiendo que no tenía útero, también a esa edad le vino el periodo. Entonces ella se quedó asombrada y hasta como riéndose de una manera diciendo, ¿qué está pasando esto a mi edad? Y pues qué alegría también que ella pudo concebir a esa edad. Pero nuestros sabios nos dicen, lo que me comentábamos ayer, es este milagro tan impactante que a esa edad, esa pareja y Sara no teniendo útero, logra concebir de Abraham, nuestro patriarca, y en ese contexto es un milagro que el pueblo del Eterno existamos, que si no hubiera sido por la fe de Abraham y porque Sara halló favor delante del Eterno también, en el pueblo de Israel no existiríamos y no estaba pensado que existiera, y es lo que las constelaciones le decían a Abraham estando en Ur de los Caldeos, rodeado de toda esa oscuridad. Ahí se le estaba diciendo, de acuerdo a las constelaciones y en la fecha de nacimiento de Abraham, no va a tener descendencia. Es imposible que tenga descendencia. Y el Eterno le dice, Abraham y Sarai no pueden, pero si te apegas a lo que yo voy a hacer contigo, y le cambió el nombre y le puso Abraham, y a Sara le puso, perdón, a Saraí le quitó la ayuda y le puso una G y le llamó Sara. Ahora ella es princesa o reina, líder de muchas naciones, así como Abraham, padre de muchas naciones. Entonces, Abraham y Sara sí pueden concebir, por lo cual de ahí viene Yitzhak, quien es un prototipo del Mesías, y de ahí viene el pueblo de Israel. En otras palabras, el pueblo de Israel existe por voluntad del Eterno que movió o fue más allá de las leyes físicas de este mundo y de la edad del ser humano y las limitantes de la edad y de las leyes que él mismo puso, fue más allá para poder, por medio de un milagro, concebir y que vengan a ser esta nación preciada. Es lo que nos dice este comentario de Ashcroft en el primer capítulo. Y voy a continuar leyendo. A Yitzhak, verso 4, y circuncidó Abraham a su hijo Yitzhak a la edad de 8 días, tal como le había ordenado el Eterno. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Yitzhak, su hijo. Y dijo Sara, Elohim me ha hecho reír. Todo el que oiga se reirá a causa de mí. Y ella dijo, ¿quién es aquel que le dijo a Abraham que amamantaré a hijo Sara? Pues le he dado un hijo en su ancianidad. Y creció el niño y fue destetado, y realizó Abraham un grande banquete en el día que Isaac fue destetado. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, que ella le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Y le dijo a Abraham, expulsa a esta esclava junto con su hijo, pues el hijo de esa esclava no heredará junto con mi hijo, con Yitzhak, cosa que Rab Shaul hace alusión de este pasaje en el libro de Gálatas. Qué interesante. Verso 11. Y el asunto afligió mucho a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo el Eterno a Abraham, no te aflijas por el muchacho o por tu esclava, todo lo que te diga Sara, escucha su voz, pues por intermedio de Yitzhak se considerará tuya la descendencia. Aunque también al hijo de la esclava lo convertiré en una nación, pues es tu descendiente. Y madrugó Abraham por la mañana, tomó pan, un odre de agua, se los dio a Agar, los colocó sobre el hombro junto con el muchacho y la despidió, y ella partió y se descarrió por el desierto de Beer-sheba.
Qué interesante. Ahorita vamos a ver que sobre Yitzhak puso la madera, pero en este caso sobre Ismael le pone pan y agua y los despide. Y madrugó Abraham. Lo mismo que va a hacer en la Keira Yitzhak, en la atadura de Yitzhak, aquí está haciéndolo muy temprano. Quiere decir que Abraham era muy diligente. Viene aquí un midrash que habla de la diligencia de Abraham Avinu. Este es el midrash semanal, se llama, de la editorial de ArtScroll, se llama Tsena Urena, Senurena, y es un midrash que las madres enseñaban antiguamente a sus hijos. Cuando el padre se iba a la sinagoga, las madres quedaban enseñándole a los niños en casa. Y dice este midrash, la, la, la disposición de Abraham. Capítulo 22, verso 3. Abraham se levantó temprano para obedecer los mandamientos del Eterno y enalbardó su asno él mismo. Tomó a Ismael y a Eleazar con él para mostrando así que ah, como dice aquí, tomó a Eleazar y a Ismael y a Eleazar con él, como si uno, o de la manera que uno sale a los campos muy temprano para hacer sus necesidades. Así salió el temprano y no iba a ser dejado solo. Y cortó madera para la ofrenda. Abraham cortó la madera estando en su casa porque él pensó que tal vez no iba a haber madera disponible cuando ascendiera al monte Moria. El Rabí Bajia nos explica esto de una manera diferente. Tomó madera de su casa para asegurarse que era el tipo de madera válida para traer una ofrenda delante del Eterno. ¿Qué tipo de madera es esta? Que no esté con gusanos, que no esté en malas condiciones. Y en el mérito de la madera que tomó Abraham y que la preparó para las ofrendas, el Eterno también partió el mar de los juncales para el pueblo de Israel cuando salimos de Israel. Eso es lo que dice aquí la disposición de Abraham de poder servir al Creador del universo. Bendito sea su nombre. Pero aquí verso 14 del capítulo 21 dice que madrugó muy temprano, siempre estaba disponible para hacer los mandamientos del Eterno. Y después nos narra cómo es salvo Ismael. Me voy a adelantar un poquito. Y capítulo 22, verso 1, es donde viene la atadura. Comienza diciendo, Vallejí Ajar. Y aquí que tras estas acciones, el Eterno sometió a prueba a Abraham y le dijo, a Abraham, y él respondió, Hinení o heme aquí. Y le dijo, toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Yitzhak, y dirígete a la tierra de Moría, y elévalo ahí como una ofrenda, como un corbán olá, sobre una de las montañas que yo te indicaré. Y madrugó Abraham por la mañana, ensilló su burro, llevó consigo a sus dos mozos y a su hijo Yitzhak, partió la leña para la ofrenda, se levantó y se dirigió al lugar del que le había hablado Elohim. Al tercer día, levantó Abraham la vista y vio el Macón desde los lejos. El lugar se llama Macón. Y siempre me gusta enfatizar esta palabra cuando hacemos los servicios, porque cuando leemos la Hagadá en el servicio de Pesaj, se le llama al Eterno, bendito sea su nombre. Uno de los apelativos o nombres es Ha-Makom, o el lugar. Entonces se está refiriendo no solamente a un lugar físico, sino a un lugar donde la presencia divina descansa. Y se dirigió al Macom que le había hablado el Eterno. Al tercer día levantó Abraham la vista y vio el Macom. En este pasaje 3 veces se refiere a este lugar, lo menciona, perdón, y es muy importante. Los sabios de Israel nos dicen que cuando una palabra se repite más de 2 veces en unos versículos juntos o en un versículo, en un mensaje de versículos, significa que hay un mensaje importante y esa palabra nos está dando el señalamiento a seguir. Y dijo Abraham a sus mozos, quédense aquí solos con el asno, mientras que el muchacho y yo iremos hasta allá.
nos prosternaremos y retornaremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña para la ofrenda y la colocó sobre Yitzhak su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos marchaban juntos. Y habló Yitzhak a su padre Abraham y le dijo, Abba, oh padre. Y él dijo, heme aquí, hijo mío. Y dijo, aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y dijo Abraham, Elohim se procurará él mismo el cordero para la ofrenda. Y algunos comentaristas dicen que a mi hijo está claramente diciéndole a Yitzhak que él va a hacer la ofrenda encima del altar. Y marcharon los dos juntos, o sea, estuvo de acuerdo Yitzhak. Llegaron al sitio en el cual el Eterno le había hablado y construyó Abraham el altar y dispuso la leña. Ató a su hijo Yitzhak, lo colocó sobre el Mizbeach, sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y lo llamó un ángel de Adonai desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y él dijo, no extiendas la mano contra el muchacho ni le hagas nada, puesto que ahora sé que eres temeroso de Elohim, pues no me negaste a tu hijo, a tu único. Y Abraham levantó la vista después y vio, he aquí un carnero, atrapado en el matorral por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo elevó como ofrenda, lo hizo un corbán olá en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel sitio Adonai Jireh, como se dice hasta este día en el monte o en la montaña, Adonai Jireh. Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, juro por mí, la palabra de Adonai, que por haber hecho esto, que no negaste a tu hijo, a tu único, ciertamente te bendeciré e incrementaré sobremanera tu descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena de la playa, y heredará tu descendencia la puerta de sus enemigos, y se bendecirá en tu descendencia todas las naciones de la tierra, pues has escuchado mi voz. Regresó Abraham donde sus mozos, y ellos se levantaron y se fueron juntos a Beer-sheba, y Abraham permaneció en Beer-sheba. Entonces, esta es la narrativa que ya todos estamos familiarizados con ella, porque constantemente la estamos leyendo en el servicio, en la sinagoga o en la casa de estudio, o quienes en su hogar se reúnen con su familia para poder hacer los servicios. Cada vez que hacemos las oraciones, estamos repitiendo esa oración. Y aquí hay otros midrashes. Dice aquí que el padre y el hijo, dice, y ambos iban juntos. Ellos iban los dos como uno, de acuerdo uno con el otro, sabiendo a lo que iban. El midrash dice, Yitzhak le dijo a su padre Abraham a Abba, y él dijo, aquí estoy, hijo mío. Esto es un tanto difícil de entender, dice el midrash, porque la Torá, ¿por qué? ¿Por qué la Torá dice que Yitzhak llamó a Abraham Abba, mi padre, o Abi? Nosotros ya sabemos que Abraham es su padre. Además de esto, ¿por qué la Torá nuevamente nos está diciendo que él era su padre Abraham? ¿Por qué está enfatizando la Torá que es su padre Abraham? El rabí de Jaya nos escribe que él estaba diciendo, él estaba como si fuera exclamando, Padre, Padre, para poder tratar de mover a Abraham a misericordia. Otra razón es que Yitzhak le dijo a Abraham que la gente iba a decir que él era hijo de Abimelech, quien había posiblemente estado con Sara cuando fue ella llevada por Abimelech, porque si Yitzhak hubiera sido el hijo de Abraham, no lo traería para ofrecerlo en el altar. Por lo tanto, Yitzhak estaba preguntando, mi padre, esto quiere decir, ¿eres en realidad mi padre? Y Abraham respondió, hijo mío, asegurándole a Yitzhak, eres mi hijo. Y Isaac también dijo, si soy tu hijo, entonces, ¿dónde está la ofrenda para el altar? Y Abraham respondió,
el Eterno nos mostrará la ofrenda a mi hijo o hijo mío. Yitzhak entonces entendió que era él quien tenía que ser puesto sobre el altar y que en realidad era hijo de su padre, Abraham, y estaban haciendo lo correcto. Y entonces la Torá repite la frase, y los dos iban juntos. Continúa diciendo el Midrash. Aun cuando Yitzhak sabía que él mismo iba a ser puesto como ofrenda sobre el altar, siguieron caminando juntos. El Rabí Bejaya pregunta, ¿quién tiene mayor mérito? ¿Abraham, quien estaba listo para poder levantar a su hijo y ponerlo sobre el altar, o Yitzhak, quien permitió ser atado y ponerlo sobre y ser puesto sobre el altar? Algunos sabios dicen que Abraham tiene grande o mayor mérito porque es más fácil que una persona se deje llevar a morir que un padre pueda ofrecer a su propio hijo. Otros sabios dicen que Yitzhak tiene mayor mérito porque Abraham específicamente escuchó al Eterno ordenarle a Abraham que trajera a su hijo Yitzhak, mientras que Yitzhak solamente, nuestros sabios dicen que Yitzhak tenía mayor mérito porque Abraham específicamente escuchó que el Eterno le dio la orden de traer a su hijo Yitzhak sobre el altar, mientras que Yitzhak solamente había escuchado la voz de Abraham y aún así él permitió ser atado y ser puesto sobre el altar. El Rabí Bejaya añade que el cumplimiento de Abraham en lo que le ordena el Eterno es más grande porque la tarea de Yitzhak era obedecer a su padre. Y Abraham, entendiendo todo esto, construyó el altar ahí. ¿Qué significa que construyó el altar ahí? Que es el mismo altar donde Adán había ya hecho ese altar anteriormente y Abraham nada más acomodó nuevamente las piedras que estaban caídas a través de los años en ese lugar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Midrash, de cómo los dos iban juntos y estaban de acuerdo de lo que iban a hacer. Otro Midrash quiero leer porque dice aquí, la petición de Yitzhak también es una prueba para Abraham. Y ató a su hijo Yitzhak. Yitzhak le pidió a Abraham que le amarrara bien las manos y los pies y que escondiera el cuchillo de sus ojos para que él no se pusiera nervioso. Y porque si se movía, el sacrificio no era válido. También le pidió a su padre que no le comentara a su madre acerca de lo que estaba tomando lugar para no preocuparla. Abraham entonces lo ató, lo puso encima del montón de la leña y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Tan pronto como el cuchillo descendió y apenas tocó el cuello de Yitzhak, el alma de Yitzhak salió de su cuerpo y entonces una voz del trono de la gloria le dijo a Abraham que no le hiciera nada a Yitzhak. Entonces, en ese momento, su Neshama regresó a su cuerpo y al abrir los ojos Yitzhak, Abraham lo desató y dijo a Yitzhak esta oración junto con Abraham: bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, quien das vida a los muertos. El comentarista Hiskuni y también el comentarista Imrei Noam preguntan, ¿por qué el Eterno le dio esta prueba a Abraham cuando el Eterno ya sabía que Abraham siempre le obedecería? La respuesta es que los ángeles preguntaban al Eterno por qué Abraham era más grande que otros hombres justos que había habido aquí en la tierra y por qué merecía todos los milagros que le estaba concediendo. El Eterno le contestó a los ángeles: les voy a mostrar que aún si le pidiera a este hombre, Abraham, que me entregara su propio hijo, él está dispuesto a hacerlo porque me ama. El Giscuni también pregunta más allá, ¿cómo es que Abraham pudo haber creído que el Eterno le iba a pedir que matara a su propio hijo? Que el Eterno no le había dicho, de Yitzhak te vendrá toda la descendencia, Génesis 21:12. Si él hubiera sacrificado a Isaac, ¿cómo es que iba a cumplirse esa promesa de tener descendencia?
La respuesta es que Abraham pensó que si Yitzhak ya había tal vez estado con alguna mujer, de todas maneras iba a tener descendientes, ya que Yitzhak ya era de 37 años de edad cuando este evento tomó lugar. Entonces, esto es lo que nos dicen estos midrashes ahí en el midrash de Senurena. Y voy a volver a la narrativa. Le está diciendo el Eterno, por favor, cuando le dice toma, capítulo 22, verso 2, y le dijo el Eterno, toma, por favor. Esa palabra, toma, por favor, voy a ver aquí en el hebreo donde viene, Bayomer, Kakna, et veneja. Y esta palabra Kakna se traduce como por favor o también toma ahora, toma ahora. Y los sabios preguntan por qué está el Eterno como suplicándole o diciéndole a Abraham, por favor o ahora toma a tu hijo. Y ellos nos enseñan, los sabios de Israel, que esta es una prueba más. Es la 10ª prueba, la más difícil, y el Eterno le está diciendo, toma, por favor, diciéndole, una prueba más para ti, ten ánimo, es la última. Y sabiendo el amor que tiene Abraham por nuestro Padre Celestial y también viceversa, el amor que nuestro Padre tiene por Abraham, están poniéndose de acuerdo y el Eterno está diciéndole, por favor, o ten ánimo, ahora ten ánimo, una prueba más. Y trae a tu hijo sobre el altar como un corbán olá. Hay diferentes corbanots que se ofrecen en el altar y aquí en el, no sé si este Humash lo traiga, normalmente traen ilustraciones en la parte final y vienen los diferentes tipos de Corbanot. Sí, aquí viene en la página 1369. Vienen entre los diferentes Corbanot, el Hatat, es ofrenda por transgresión, y interior y exterior. Y luego viene el que estamos hablando aquí, ofrenda de elevación. Se le llama el Corbán Olá, una ofrenda que es totalmente quemada. Corbán Olá. A ver cuáles más vienen aquí. Ofrenda de elevación, Corbán Olá, de culpabilidad, Asham, y una ofrenda de paz, se le llama Shelamim. Entonces, todas estas descripción vienen aquí en el Humash. Si alguien las quiere ver con más detalle durante la semana para ver que nuestro patriarca le está trayendo a su hijo Yitzhak como un corbán olá. Y ese tipo de ofrenda es totalmente quemada sobre el altar. En otras palabras, tenía forzosamente Abraham que levantar el cuchillo y hacerle la shejitá. Y cuando se está trayendo una ofrenda al altar, el animal no tiene que estar alterado, no tiene que estar sufriendo, en el caso de los animales que se traen al altar. Y sabiendo las leyes de las ofrendas, tenía que atar la ofrenda y tenía que estar quieta la ofrenda. Por eso los midrashes nos dan toda esta información acerca de lo que está tomando lugar en el escenario posible de esta narrativa. Y así como el Corbán Olá le tienes que hacer la shejitá y no tiene que moverse, no tiene que estar alterado ni el animal, ni el que lo está ofreciendo. Así Abraham vino con Yitzhak, estaban de acuerdo en todo, y Abraham entendió cuando le dice el Eterno, ofréndalo o acércalo como un olá, así haz con Yitzhak, de la misma manera como se va a ofrecer un corbán. Y lógico que usted ha de preguntar, hermano, pero todavía no se dan las leyes de las ofrendas. Hasta en el monte Sinaí se le instruyó a Moshe Rabbeinu. Sin embargo, sabemos que el Eterno ya había instruido desde el inicio de la creación, porque este altar ya existía desde el tiempo de Adán.
y cómo es que ahí habían venido Adán y Shem y Noah a traer ofrendas al monte Moría, es porque ya había una instrucción previa a la Torá entregada en el monte Sinaí. Entonces, Abraham ya sabía de esto y ahorita vamos a ver de qué manera lo aprendió. Y la diferencia entre los dos hijos, le dice, tráeme a tu hijo, y los sabios comentan que dice, ¿a cuál de los dos? Pues tengo a Ismael y tengo también a Yitzhak. Aquí tengo otro libro de comentarios. Este libro se llama, es del rabí Rafael Patay, que es un grande autor de literatura midrashica y apocalíptica. Se llama Mitos Hebreos, del rabí Rafael Patay, que viene junto con Robert Graves. Y aquí había leído algo en referencia a este diálogo que está teniendo. Voy a buscar rápidamente. Abraham, sacrificio de Isaac, página 173. Dice, el Eterno apareció a Abraham en Beersheba, le dijo, toma a tu hijo y asciende junto con él al monte que te mostraré en la tierra de Moria. Abraham respondió, Señor, tengo dos hijos, ¿cuál es el que tiene que venir conmigo? Y el Eterno le dice, tu único hijo. Y Abraham respondió, Señor del universo, cada uno de ellos es hijo único de su propia madre. Y le dice el Eterno, toma tu hijo al que amas. Y Abraham responde, Señor, los amo los dos. Y el Eterno le dice, toma al hijo que amas más. Y dijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en el monte Moría? Y dice el Eterno, vas a ir a ofrecerme un corbán olá sobre mi altar. Y Abraham respondió, ¿qué acaso soy un Cohen para traerte ofrendas sobre el altar? Y el Eterno dice, me atarás a tu hijo al que amas, a Yitzhak, y lo traerás sobre el altar. Entonces, aquí es lo que los midrashes nos dicen acerca de este diálogo que está teniendo el Eterno, bendito sea su nombre, con su hijo Yitzhak. Y en ese contexto supo que le estaba pidiendo a Yitzhak, al que amas más, y tráelo a la tierra de Moría. Y nuestros sabios nos dicen que Ismael tenía 13 años cuando nace Yitzhak. Y cuando ya fueron creciendo los dos, antes de que despidiera a Agar, siempre Ismael se burlaba de Yitzhak. Y la escritura dice, después de estas cosas, verso 1, y sucedió tras estas cosas, o lo que estaba, y cuáles son estas cosas, el Midrash nos dice, después de que todas estas cosas pasaban, o sea, que siempre se estaba burlando Ismael, viene en el capítulo 21 de Isaac, y Sara, nuestra matriarca, le dice que tiene que despedirlo. Después de que sucede todo esto, es cuando Sara se da cuenta que siempre se burlaba Ismael de Isaac, y él le decía, Ismael le decía a Isaac, Isaac, cuando el Eterno le habló a nuestro padre, yo tenía 13 años y nuestro padre se circuncidó a sí mismo y me circuncidó a mí y pasé mucho dolor. Y por eso él me ama más a mí que a ti, porque cuando tú fuiste circuncidado a los 8 días, tú no sentiste nada. Yo sí sufrí por ser parte de mi padre y del pacto con el Eterno. Y Isaac le contestaba, ¿eso fue un sufrimiento para ti? Si el Eterno pidiera mi vida, yo estoy dispuesta a entregarla en el altar. Todos los sabios de Israel nos dicen que por Isaac decir que él estaba dispuesto a entregar su vida al Eterno, entonces el Eterno le trajo esta prueba también a Abraham Avino. ¿Y cuántos de nosotros venimos a los pies del Mesías o venimos al conocimiento de la Torá
y conocemos acerca del Hijo del Eterno, del Mesías, Yeshua, y cuando esta revelación viene a nuestro entendimiento, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, Señor, lo que pidas de mí, yo lo haré? Lo que tú quieras que yo haga, estoy dispuesto a hacerlo. A veces no sabemos la magnitud de esas palabras que decimos por tanto amor, tanta emoción de haber venido a entender que el justo por los injustos para traer muchos hijos a la gloria. Pero en ese contexto los midrashes dicen que Isaac fue puesto en el altar porque él mismo le dijo a Ismael, mi vida estoy dispuesto a dar por mi Padre Celestial si él se la pidiera a mi Padre terrenal. Y también el Midrash nos dice que entonces Abraham enalbardó su asno, llevó consigo a sus dos mozos y a su hijo Isaac, partió la leña para ofrenderla y se dirigió al lugar. Al tercer día levantó la vista y dijo, quédense aquí solos con el asno. Verso 6, tomó Abraham la leña para la ofrenda y la colocó sobre Isaac. Y el Midrash Rabbah en el capítulo 56, verso 3, nos dice algo asombroso. Dice, ¿cómo llevaba la ofrenda cargándola sobre sus hombros Isaac? Y los sabios de Israel nos enseñan, y ellos no leen el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que llegan a estas conclusiones? Ellos dicen que en esta frase, el Midrash Rabbah nos dice, ¿cómo llevaba la ofrenda Yitzhak sobre sus hombros? Dicen, como un sentenciado a muerte. Así va un sentenciado a muerte, como Yitzhak, llevando la madera sobre sus hombros. Y cómo nos narran los evangelios que Yeshua iba subiendo al monte de la calavera, cargando él mismo el madero. En otras palabras, hay un paralelismo muy importante en lo que hace Yeshua cuando va subiendo al Gólgota, a lo mismo como iba Yitzhak ascendiendo hacia el monte Moría. Entonces, ¿cómo podemos tener una respuesta a preguntas acerca de Yeshua? Pues simplemente vienen los midrashes, no tiene uno que sacarse haces de la manga ni tratar de convencer a nadie con nuestras propias palabras, pues en la misma literatura rabínica vienen las respuestas a quien demande preguntas acerca de lo que hizo Yeshua o lo que narran los evangelios en este contexto. También al tercer día, dice aquí que al tercer día, verso 4, alzó Abraham la vista y vio el Macón al tercer día. Y estaba yo tomando unas notas que vienen en el Midrash y también en este libro que les enseñé acerca de mitos hebreos del Rabí Rafael Patai, y dice, ¿a qué se refiere esta palabra? Al tercer día. Y los sabios lo asocian en el libro de Jonás al tercer día. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del grande pez. También lo asemejan a Esdras, capítulo 8, verso 32, que al tercer día regresaron los exiliados. Oseas 6:2 tiene que ver con la resurrección. Después de 3 días, el Eterno nos dará vida. El libro de Esther, capítulo 5, verso 1, en el tercer día, la reina Esther se vistió de realeza. El libro de Éxodo, capítulo 19, también dice que al tercer día el Eterno tronó desde arriba del monte. Y ahora este versículo, Génesis 22:4, al tercer día Abraham levantó la vista y vio el lugar desde lo lejos. Y los sabios de Israel nos dicen en los midrashes, entonces se ha de preguntar, midrash, 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 pues qué importantes son los midrashim, porque le comentaba yo a la congregación que para mí son como colores, que el Eterno nos da la Torá en blanco y negro y no nos da más información más que lo que Él quiere que apreciemos en el texto, en este caso de la Torá, en el libro de Bereshit que ahorita estamos viendo. Pero ¿qué es lo que hacen los midrashes? ¿Qué es lo que hace la ley oral? ¿Qué es lo que hace la Mishnah, los midrashes, la Gemara? Son como colores. Y con estas informaciones usted puede empezar a colorear lo que la Torá es nuestro cuaderno de trabajo.
es nuestra libreta en la cual empezamos a darle forma a lo que el Eterno nos está enseñando. Entonces, el Midrash nos dice que qué es lo que vio. Vio el lugar desde lejos, pero ¿qué vio? Además de haber visto ese monte. Y el Midrash nos dice que vio una nube encima del monte y le preguntó a su hijo Yitzhak, ¿ves lo que yo estoy viendo sobre ese monte? Y Yitzhak levantó la vista y dijo, sí, veo una nube. Y le preguntó entonces a Abraham, a los mozos que iban con él, y el Midrash nos dice que eran nada más y nada menos que Ismael, quien era 13 años mayor que Yitzhak. Y si Yitzhak tenía 37 años, perdón, iba a hacerlo aquí, más 13, quiere decir que ya tenía 50 años en este tiempo Ismael. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Ismael ahora en el monte Moría cuando ya había sido sacado de la casa de Abraham? Y los sabios nos dicen, se arrepintió. Por cuanto se arrepintió de todo lo que había hecho, ahora es acepto nuevamente en la casa de Abraham. Y es por eso que cuando una persona se arrepiente, se permite dentro de la halajá, de la ley judía, poder nombrar a nuestros hijos con el nombre de esa persona. Por eso tenemos en el judaísmo hijos que se llaman Alejandros o Alexander, o tenemos en este caso Ismael, que uno puede decir si estas personas no hacían cosas buenas, pero se arrepintieron y fueron parte del pueblo de Israel. Entonces le pregunta Abraham vino a Ismael y a Eleazar, su siervo, que son los mozos que están con él, juntamente con Isaac y con Abraham vino, dice, ¿qué es lo que ustedes ven? Y ellos voltearon y dijo Eleazar, ¿ves algo tú, Ismael? Ismael, no veo nada. Y dice, ¿y tú, Eleazar? Eleazar, no veo nada. Y la pregunta es en el Midrash, ¿por qué no veían nada? ¿Por qué no podían ver lo mismo que Abraham y Isaac sí podían ver? Y el Midrash nos dice, porque Ismael pensaba, mi padre va a ofrecer a Isaac sobre ese monte y cuando Isaac muera, entonces yo voy a ser el heredero total de los bienes de mi padre. Y Eleazar, ¿qué es lo que pensaba? O le contestó a Ismael a través de esta respuesta. Dice, no, no te equivoques, tú no eres el heredero total. ¿No te había echado ya Abraham a ti y a tu madre de su casa? Entonces, si te echó, oficialmente no tienes parte y yo he sido un siervo fiel para él. Entonces, toda la herencia de Abraham va a ser para mí. Y podemos ver que el Midrash nos ilustra la manera de expresarse y de pensar tanto de Ismael como de Eleazar. Los dos querían el beneficio de la herencia de Abraham y por eso sus ojos estaban cegados por la codicia y no podían ver la Shekinah, la presencia divina encima del monte Moría en la santa ciudad de Jerusalén, o donde iba a ser la santa ciudad de Jerusalén. Entonces estaban cegados sus ojos, no veían lo mismo que Abraham veía y Isaac veía. Y por eso levantó la vista y vio el lugar desde lo lejos y los demás no lo veían. Y nuestros sabios nos dicen que se interpreta así como se tienen que quedar con el asno, porque la gente que tiene codicia, o que el mismo Rav Shaul nos dice en una de sus epístolas, que el amor al dinero es idolatría. Y estos estaban en ese contexto practicando avaricia o idolatría, y por eso su vista no los dejaba ver la presencia divina que podía ver Abraham y Isaac encima del monte Moría. Ellos querían ser los herederos. ¿Y en qué se basa esto? Nuestros sabios nos dicen que el libro de Éxodo en el capítulo 20 nos dice 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Y no trabajará en el séptimo día ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado.
Eso es lo que nos dice el libro de Éxodo en referencia al día de reposo. Y el Rabí Yitzhak nos dice, ¿es acaso el monte Moría ajeno a quien lo creó? ¿A quién le pertenece ese monte? Al creador del universo, bendito sea su nombre. Entonces, ¿el monte va a ser ajeno a su creador? No, y por eso está escrito, este es el lugar de descanso para siempre. Salmo 132, 14. La santa ciudad de Jerusalén y el monte Moría en particular es el lugar que el Eterno escogió para que su nombre habitase, y es el lugar donde él descansa. Y Jacob, cuando vino a ese mismo lugar y vio la visión de la escalera, dijo, esto no es otra cosa que la casa del Eterno y la puerta del cielo. Entonces, la pregunta es, ¿ese lugar deberá ser un lugar de trabajo? Si es el lugar de descanso del santo, bendito es su nombre. No, entonces, aún los siervos que venían con Abraham, en este caso Ismael y Eleazar, deberían de haber percibido la Shekinah encima del monte, pero no la vieron porque no se consideraron parte de la casa de Abraham. Debieron haber visto la Shekinah si eran miembros de la casa de Abraham, pero como ellos mismos estaban en sus propios pensamientos, aún así no pudieron ver la Shekinah, y por lo cual dice, quédense aquí. Como el asno no tiene entendimiento, ustedes tienen sus propios pensamientos, espérennos aquí, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos y regresaremos a ustedes. Y eso es lo que nos dicen los midrashes, cosa muy interesante, porque ese es el lugar que el Eterno escogió. Tanto Ismael y Eleazar no vieron lo especial que es el monte Moría. ¿Y qué le sucedió? Ellos mismos se descalificaron, no pudieron tener la visión que tuvo Abraham y que tuvo Yitzhak. Y la pregunta para nosotros es, siendo creyentes en Mesías, ¿cómo visualizamos el estudio de la Torá? ¿Cómo visualizamos cuando estamos teniendo el servicio en la congregación? ¿O cómo visualizamos que nuestros hijos y nuestras hijas puedan leer la santa y bendita escritura y caminar en los mandamientos? ¿Cómo visualizamos nuestra propia manera de hablar, nuestra conducta delante de los que nos observan? O sea, ¿cómo nos consideramos ser siervos del santo? Bendito es su nombre. Y cómo nos perciben los demás. Y aunque la Torá no había sido dada, Abraham Avinu dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Y el Midrash nos vuelve a decir, el pueblo de Israel amerita la redención del Mesías Yeshua solamente por el acto de que Abraham y Isaac dijeron, iremos y adoraremos y después regresaremos. Entonces, qué hermosa información nos dan los midrashes para nosotros poder visualizar lo que hay detrás del texto, que nuestro ojo natural o nuestro entendimiento no entrenado en todo este tipo de información puede percibir y puede guiarnos de una manera segura en el estudio de la escritura. En una ocasión recuerdo que hace muchos años apenas tenía, creo que mi primer concordancia fue la famosa concordancia de Strong's, que por cierto aquí tengo una de ellas. Y en una ocasión vino mi madre de México y dice, hijo, te traje algo que posiblemente te va a gustar. Y le dije, ¿qué es, mamá? Y dijo ella, un libro. Dice, espero que te guste y te sirva, porque andaba con tu hermana en el centro de la ciudad y dijo, vimos una librería bíblica y nos metimos ahí a ver. Y dice, y miré ese libro grueso y grande y dijo, ese libro seguramente le va a gustar y le va a servir a mi hijo. Dice, espero que sea uno que no tengas y que te sirva. Le dije, a ver, enséñeme ese libro. Y era la concordancia de Strong's. Aunque yo ya la tenía en inglés, esa estaba en español. Y la miré y le dije, gracias por haberme traído este libro, nos va a servir. Pero hace muchos años estaba buscando creo que en esa concordancia de Strong's, y no solamente en la concordancia de Strong's, yo creo que fue en ella, si mal no recuerdo, y busqué acerca del asno, a ver
¿Qué me enseñaba? Yo quería aprender del pueblo de Israel y de la Torá, pero no sabía nada de la Torá. No sabía que existía el texto hebreo, ni gente que hablaba hebreo en estos días modernos. No sabía de yeshivas, ni sabía de judíos ortodoxos y del templo. No sabía nada de estas cosas. Solo quería aprender la escritura. Y fui a la concordancia de Strong's y busqué del asno y simplemente decía animal de carga pesada que es utilizado desde tiempos antiguos por las culturas, etcétera. Ya me quedé como diciendo, me dejaste igual, la concordancia de Strong's. Pero es una herramienta importante que nos ayuda para otro tipo de búsqueda de palabras básicas, nos ayuda y ahí podemos ver que la palabra asno o lo que está diciendo Abraham, los midrashes nos llevan más allá de lo que una concordancia sencilla nos puede estar mostrando. Qué importancia de las herramientas que nos dan los sabios de Israel. Y ahora voy a ir hacia el tema del carnero. Pero antes de ir a él, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando hasta ahorita. Había visto un midrash, sí, aquí viene, acerca del carnero. No tiene alguien ningún comentario. Dice este midrash, el carnero que vio Abraham. Y Bereshit 22:13 dice, Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado en sus cuernos en los matorrales. El comentario o el midrash dice, el carnero ya fue preparado para este momento desde los primeros 6 días de la creación. El comentarista Giscuni nos escribe que debido a que este carnero quedó atrapado en los matorrales, cuando Abraham, nuestro patriarca, lo vio, entendió que el Eterno lo había enviado precisamente para que fuera sacrificado en lugar de su hijo, ya que si el carnero no hubiera estado atorado en sus cuernos en esos matorrales, Abraham hubiera pensado que le pertenecía a otra persona y jamás lo hubiera agarrado. Para él fue como una señal, es lo que dice el Midrash. El Rabí Bejaya nos escribe que después de un tiempo, cuando el pueblo del Eterno llegó a estar muy cargado con transgresiones y alejándose del Eterno, tomaron en su mano el cuerno del carnero en Rosh Hashanah. Y es en la virtud del sonido del shofar en Rosh Hashanah que el Eterno perdona las transgresiones del pueblo de Israel cuando nos arrepentimos en el día del juicio. Es lo que nos dice este midrash. Había visto otro midrash, no estoy seguro si es aquí. A ver si está más acá. Acerca de los cuernos del carnero y lo que significa tanto el izquierdo como el derecho. Pero no estoy seguro si lo había visto aquí en esta paracha. Creo que no. Voy a seguir leyendo de mis notas. El carnero. Abraham pudo decir, cuando el Eterno le dice, toma a tu hijo al que amas, y Abraham pudo haber pensado, dicen los comentaristas, apenas me habías prometido grande descendencia y me das a mi hijo y ahora me pides que lo traiga sobre el altar. Él pudo haber pensado esto, pero no, dicen los sabios. ¿Qué es lo que él pensó? ¿Qué es lo que él dijo más bien? Dice, Señor del universo, cuando me pediste a mi hijo, al que amo, ¿cómo estuve delante del altar? Y cuando lo até, no estuve quejándome, no estuve con pensamientos de desánimo, sino que estuve con mi boca callada y con mi mente clara, demostrándote cuánto te amo, sin dejar de amar a mi hijo. Por lo cual, oró. Esta fue la oración de Abraham, dicen los midrashes. Señor del universo, en el mérito de que estuve callado y de que mi hijo fue atado y no se movió sobre el altar, que mis descendientes
todos los que tú dijiste que llegarían a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, si todos mis descendientes llegasen a pecar o a transgredir delante de ti, que tu ira no venga sobre ellos, y que cada año, cuando ellos se arrepientan de sus transgresiones y el cuerno del carnero suene en el primer día del mes séptimo, tú recuerdes cómo até a mi propio hijo al que amo, así como tú me lo pediste, y que no te sientes sobre tu trono de juicio, sino que veas a mis descendientes sentado sobre tu trono de misericordia. Esa es la oración de Abraham Avinu. En otras palabras, que cada vez que suena el shofar y nos recuerda todo el mes de Elul que sonamos el shofar y llegamos al día de Rosh Hashanah, 100 veces lo tocamos y el Hasatán es confundido, y es en el mérito de la Keida que el Eterno tiene misericordia y nos ayudó. ¿Tiene alguien un comentario, hermanos? More, recuerdo que nuestro maestro Joseph Good, que el Eterno lo bendiga, mencionaba que el primer cuerno era el shofar sonado en Shavuot, y el segundo cuerno, exactamente el que usted menciona en el regreso de Mashiach, en el servicio, ¿verdad?, de Yom Teruah en Rosh Hashanah. Oh, Baruch Hashem, gracias, hermano. Es en base en esa información que nos da el pastor, me vino a la mente, yo creo que a ustedes también, pero lo voy a mencionar por si alguien no ha escuchado esto. En Primera de Corintios capítulo 15, eso es una grande clave, ese midrash, y lo que estamos viendo aquí, para poder, con esa llavecita de información, abrir y leer Primera de Corintios 15, lo que dice Rab Shaol en el verso 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino del Eterno, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí que les digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta o al final shofar. Porque será tocado el shofar o la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces el Midrash nos dice que solamente hay 3 shofares o 3 sonidos del shofar durante el ciclo anual litúrgico. Y a propósito, no tiene nada que ver con las 7 trompetas de Apocalipsis. Entonces, ¿cuáles son esos 3 sonidos del shofar? Como ya nos lo dijo nuestro hermano y maestro Gabriel, pastor Gabriel, el primer cuerno se suena en el monte Sinai. Dice que la bocina sonaba, sonaba y sonaba, y el pueblo decía: que no nos hable el Eterno, que te hable a ti y tú nos hablas, para que no muramos. No toleraban el sonido del shofar. ¿Y cuál es la última shofar? No el primero, sino el último. Entonces nada más existen 3 en la liturgia judía, en el ciclo anual de servicios, sobre todo en las festividades. La primera, la última y el grande shofar, son 3. La primera es la que se suena en el Sinaí. La última es la que se suena en Rosh Hashanah. Y el grande shofar o el shofar Hagadol es el que se suena en Rosh Hashanah. En otras palabras, lo que nos está diciendo Rab Shaol, dice: todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta. ¿Y cuándo es esto? En Rosh Hashanah. ¿Qué nos está diciendo? Que la resurrección de los muertos no va a ocurrir en enero, ni en febrero, ni en abril, ni en junio. Va a tomar lugar entre septiembre y octubre del calendario secular, que es su paralelo al mes de Tisri, cuando se suena la trompeta o el shofar, el último, en Rosh Hashanah. Entonces, la resurrección de los muertos toma lugar en el sonido de la última trompeta, contrario a lo que dice el libro de
Mateo capítulo 24, ahí nos hace alusión del shofar Hagadol, cuando el Mesías está hablando de las cosas que vendrán a suceder en tiempos postreros. Voy a leer desde el verso 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y con gloria. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con un shofar Hagadol, con una grande voz de shofar. ¿Y cuál es el shofar Hagadol? El que se suena en Yom Kippur. Pues aquí nos está dando diferentes tips. Ya sabemos que de acuerdo a palabras de Yeshua, el shofar Hagadol va a sonar, se suena en Yom Kippur y va a sonar cuando mande a los ángeles para juntar a los escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Y cuándo es que se suena el primero? En el Sinaí, en Shavuot, Pentecostés, y cuándo se suena el de la resurrección de los muertos en Yom Teruah, en el mes de Tisri. Entonces, en base a la información que nuestro hermano nos da, ya sabemos cuándo es el sonido de esos 3 shofars, cosa que 2 de ellos alude a lo que estamos leyendo en esta parashá, el primero y el último, el carnero que fue puesto sobre el altar. Y aún los mismos midrashes nos dice que el rabí Kruspedai hace una pregunta, pero ¿cómo es que esos shofares son sonados? ¿Cómo es que los cuernos de este carnero, tanto el primero como el último, el derecho como el izquierdo, pueden ser sonados en Rosh Hashanah y en Shavuot? ¿Qué acaso no fue quemado el carnero junto con sus cuernos, su cuero? Pues era un corbán olá. ¿Cómo me están diciendo, dice el rabí Kruspedai, que se suenan los cuernos de ese carnero? Y los sabios dicen, sí, fue quemado, pero el Eterno lo volvió a resucitar y lo trajo a la vida. Pues el Midrash nos dice, y el cuerno derecho se suena en la resurrección de los muertos, el izquierdo en Shavuot, y no solo eso, de los intestinos de este carnero se preservó para las cuerdas del arpa del rey David, y del cuero de ese carnero se tomó para que Eliyahu Hanabí hiciera su vestimenta de piel de animal. Y yo sé que usted va a decir que no era de camello, hermano, o sea, era piel de animal y es traducido como de camello, pero algunos sabios dicen que Eliyahu, en este caso, vestía piel de animal, y algunos dicen que era el carnero, que el cinto que traía era de ese carnero. Tal vez Yohanan Hamadbil, quien era un prototipo de Eliyahu Hanabi, vestía piel de camello, pero cinto de carnero. Ahí tal vez se resuelve el misterio, ¿verdad? Pero eso es lo que los midrashes nos ilustran para poder entender todos estos pasajes de la escritura. Ya casi voy a terminar. Entonces, una pregunta es, ¿cómo aprendió Abraham Avinu todo lo concerniente a traer un corbán olá sobre el altar, sobre el Mizbeach en el monte Moría, si él no es de los Kohanim? Es lo que había leído yo aquí en este Midrash. Voy a volver a tomar este libro. Y déjame ver dónde lo vi hace unos minutos. Sí, aquí dice, el sacrificio de Yitzhak. Abraham se levantó temprano y vio el carnero atrapado sobre sus cuernos. No es el que estaba buscando. Sí, bueno, aquí dice, Abraham preguntó, ¿acaso soy un Cohen para poder traer ofrendas sobre el altar? Y el Eterno le responde, te voy a consagrar como un Cohen Gadol, y tu hijo Yitzhak va a ser el Corban Olá. Entonces todavía no es dada la Torá en el monte Sinaí, pero el creador del universo, a través de estos midrashes, ya le está diciendo a Abraham Avinu que lo va a instruir
para que sea como un Cohen Gadol y su hijo Yitzhak va a tomar el lugar como un Corban Olá. Quiere decir que cuando Abraham Avinu va a hacer el mandamiento de nuestro padre de ir al monte, que le va a mostrar, el monte Moría, y ofrecer a su hijo, al que ama Yitzhak, sobre el altar como un Corban Olá, Abraham no iba a llegar nada más como diciendo, ok, llegando ahí, el Eterno me va a enseñar hebreo, llegando ahí, Él me va a cambiar toda mi mente y me va a hacer entender todas las leyes del Corban Olá, todas las leyes del altar, me va a enseñar todo lo relacionado al comportamiento de los Kohanim. Lo único que sé es que lo amo y Él me ama y todo es para la gloria y honra del Señor. O sea, estoy hablando en sentido irónico, que mucha gente a veces dice, pues ahorita para qué leo Torah, ahorita para qué estudio hebreo, ahorita para qué esto y para qué aquello y para qué midrashes, si el Mesías ya hizo todo por mí y cuando Él venga, si soy transformado, Él me va a hacer entender el hebreo y me va a llevar a Jerusalén. Una persona en una ocasión emocionado yo porque tenemos un viaje a Israel, pero ya desde antes de COVID lo habíamos planeado y lógico no se había podido lograr hasta dentro de 2 o 3 semanas, bueno, el día 26 de este noviembre, con el favor del Eterno, ya vamos a poder ir a la tierra. Y esta mañana me emocioné porque me envió un email la compañía que nos proporciona los servicios allá y me dice, señor Ramos, ¿cómo quiere que le pongamos enfrente del autobús para el grupo que van a traer? ¿Ramos Good o algún otro nombre? Y le dije, pues, Beit Shalom, por el nombre de la congregación. Y dijo, ok, como ustedes quieran. Y le pregunté al hermano Joseph Good, dice, está muy bien, es buena decisión, me dijo él. No solamente me emocionó eso, sino que tenía otro email de un arqueólogo que estuve intercambiando emails con él hace un par de años y este varón se llama Barak, está a cargo de las excavaciones en la parte inferior del Muro de los Lamentos, toda la explanada del Cotel, él está a cargo de esas excavaciones y le envié un email la semana pasada y le dije, profesor Barak, vamos a estar en un grupo viajando a la Tierra con el favor del Eterno y vamos a estar en el día 6 de diciembre en los túneles del muro o del Cotel, del muro occidental. Y le dije, y pensé que tal vez podríamos conocernos en persona y podría, si es posible, que nos mostrara el área arqueológica en la cual usted está trabajando. Y tenía un email en la mañana, me dijo, profesor Ramos, me llamó así, y le da risa a mi esposa. Le dije, me dijo profesor Ramos. Y le digo, mira el email que me envió el arqueólogo. Y dice, qué alegría que van a poder venir a la tierra y con todo gusto, cuando estén aquí, aquí le dejo mi información y mis datos para que nos pongamos de acuerdo. Y lo que me llenó también de alegría es que dice, hay un área arqueológica abajo del Cotel que no está abierta al público y los voy a llevar ahí. Y yo, Baruch Hashem, en la mañana le hablé al hermano Joe, le digo, hermano, hay algo que le va a gustar. Le dije, me mandó este email el arqueólogo y ahora hay que ver la manera de meter un par de horas en el itinerario que ya tenemos organizado y le digo, ¿le parece bien que vayamos más temprano o que tengamos que hacer esta actividad adicional? Y dijo él, la tenemos que hacer porque es una oportunidad que nos está dando el Eterno de bajar a esa área arqueológica y dice, dile que sí, que estamos interesados y que queremos bajar. Entonces fue una noticia en este día muy agradable para nosotros, además de que vamos a estar visitando otros maestros, rabinos, amigos del hermano Joseph Good. Entonces, qué emocionante poder estar ahí en la tierra de Israel. Pero solamente quería compartir con ustedes esta emoción y alegría y que nos lleven en sus oraciones para que haya buen clima y no solamente clima atmosférico, sino clima espiritual. Ah, el Eterno nos dé favor
con todas estas personas y nos libre de peligros. Y volviendo, que Abraham, ¿dónde aprendió todas las leyes del servicio? Si no sabía, y dijo el Eterno, te van a instruir. Entonces, ¿cómo es que él va a llegar ahí no sabiendo nada? Es algo que alguien que ama al Eterno no hacemos eso. Es como nosotros decir, quisiéramos ir a la tierra de Israel, pero no sé cómo ir y a ver cómo le hago junto un dinero y aunque no sepa nada, a ver, yo llego y ahí me organizo. O sea, no se planea así, sino que se ponen los detalles y dice, ok, ¿cuáles son mis capacidades? A dónde tengo que ir, qué espera de mí el Eterno. En el caso de Abraham, en el caso de nosotros es en una condición nunca tal vez va a ser como la de él, pero requiere preparación, es lo que trato de decir con esto. ¿Y cómo es lo que el Eterno preparó a Abraham? Dice el Midrash que cuando Abraham regresó de vencer a los 5 reyes, se encontró con Melquisedec, le salió al encuentro y Melquisedec le dio vino, pan y lo bendijo. Eso es lo único que nos dice la escritura. Pero el Midrash nos dice más allá. Nos dice que cuando se encontró con Melquisedec, Melquisedec trajo el Corbán Minjá, las ofrendas de harina, las ofrendas de pan, y trajo el vino y bendijo a Abraham. Y nada más para que tenga una idea, aquí en la parte final, hace rato que leí las ofrendas, viene en la página 1369, el listado de los animales, pero en la siguiente vuelta, 1371, ofrendas de harina, minjá. Es un total de 13 ofrendas de harina, algunas de trigo, una es de cebada, para el homer, diferentes cantidades, va combinada con aceite, con levoná y también creo que tienen sal, y se ofrece sobre el altar. Y vienen diferentes indicaciones, pero son 13 tipos de ofrenda y cómo deben de ser horneadas cada una de ellas también es, aquí viene la descripción. Entonces no es cualquier información. ¿Y cómo lo aprendió Abraham? Melquisedec lo instruyó, es lo que dice el Midrash. Y cuando le salió al encuentro, ¿qué es lo que le dijo cuando lo bendijo? El Midrash nos dice que dijo esto. Le dijo Melquisedec, Abraham, bendecido seas por Adonai Elión, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea Adonai Elión, quien te ha librado de tus enemigos. Y cuando yo leí esa frase en el Midrash, me quedé pensando y dije, no, eso está mal, tal vez esté mal traducido. Y dije, lo voy a corregir un poco porque no es correcto bendecir a Abraham antes de bendecir al creador del eterno. Tal vez lo tradujeron mal, pensé. Y no era así, sino que es correcto lo que hizo Melquisedec. Dijo, bendecido seas Abraham de parte de Adonai, el más alto Elohim y creador del cielo y de la tierra. Y después bendijo al Eterno, quien te ha librado de bendito sea el Eterno, quien te ha librado de tus enemigos. Y entonces, después de que lo bendijo, Abraham le ofreció el diezmo de los despojos que había traído de la guerra con estos 5 reyes de Sodoma y Gomorra. Y Melquisedec, quien los sabios de Israel nos dicen que es Shem, y que en el libro de Josué se le identifica como Adoni Sedec, Melquisedec, después de haber bendecido a Abraham, le empezó a enseñar el servicio del altar. Así como se instruye a los Kohanim, le dijo Melquisedec, tengo que enseñarte todo lo relacionado a las ofrendas de harina, a las libaciones de vino y lo relacionado particularmente al Corbán Olá, porque lo vas a necesitar. Entonces, Abraham fue instruido por Shem o por Melquisedec. También le entregó a Abraham las vestimentas de pieles que el Eterno había confeccionado para cubrir la desnudez de Adán y Java, cosa que estas vestimentas, de acuerdo a los midrashes,
se las había robado a Ham, el hijo de Noah, pero las había recuperado Melquisedec. Todo esto hizo Melquisedec porque el Eterno le indicó que Abraham iba a ser su sucesor. Qué impactante. ¿Alguna vez usted había escuchado que aparte de Melquisedec, o más bien debo preguntar de otra manera, ¿había usted escuchado que bajo el orden de Melquisedec hay un Cohen Gadol, sucesor de Melquisedec, que se llama Abraham Avinu? No lo habíamos visto, al menos yo no lo había escuchado de esa manera, lo que nos dicen los midrashes. Quiere decir que Abraham ofreció a Isaac porque fue instruido por Melquisedec en la manera de cómo hacer el servicio en lo que concierne al altar. Qué impactante. A lo cual Abraham, desde que Melquisedec lo vino y lo bendijo, y le dijo: bendito seas del Eterno, el Elohim más altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Adonai, el Elohim altísimo, quien te ha librado de tus enemigos. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham le contestó a Melquisedec: ¿es correcto bendecir primero al siervo antes que al Señor? Y cuando Melquisedec escuchó esto, el Eterno le dijo: ¿ves por qué él va a ser tu sucesor? Porque él sabe las prioridades y es humilde. Entonces, en base a esta respuesta, Melquisedec le ordenó al Eterno que Abraham iba a ser su sucesor. Esto viene en el Midrash Génesis Rabá 420, verso o parágrafo, o frase número 22. Y para terminar, quiero leer lo que viene en la escritura, en el libro de los Hebreos, que es lo que nos está narrando esta parachá, y el libro de los Hebreos nos lo describe también. Dice en el capítulo 6, queriendo el Eterno mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento acerca de Yeshua. Tú eres Cohen para siempre por medio del orden de Melquisedec. Y verso 7, porque este Melquisedec, rey de Salem o de Jerusalén, Cohen de Elohim altísimo, lo mismo que dice el Midrash, Adonai Elión, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, lo bendijo, el cual asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente se interpreta rey de justicia, Melech Sadik, y también Melech Shalom, rey de paz, que no tiene padre, ni madre, ni linaje, no tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al hijo de Elohim, permanece Cohen para siempre. Los midrashes, los sabios nos dicen que Melquisedec es Shem, el hijo de Noah. Entonces, ¿cómo reconciliar este pasaje de Hebreos que dice no tiene padre, ni madre, ni genealogía? Y cómo es que los midrashes nos dicen que es Shem, el hijo de Noah. El padre de Melquisedec es Noah. Entonces, ¿por qué nos dice el midrash que, y la información aquí, perdón, en el libro de los Hebreos, que no tiene padre ni madre Shem, si su padre es Noah? Pero podemos apreciar que en estos midrashes, también leí en la parashá pasada, que cuando Abraham fue entregado por su padre a Nimrod para que Nimrod lo matara o lo destruyera, lo estaba buscando Nimrod para matarlo, y Taré trató de evitarlo lo más que pudo, pero al final le dijo: ok, pues toma al muchacho, pero no le dio a su hijo Abraham, le dio a otra criatura de una esclava. Dijo: ahí está el niño que tú estás buscando. Y Nimrod lo quiso recompensar. Él dijo: no me tienes que pagar nada. Entonces Abraham, cuando creció, vio que todos sus ancestros y toda la gente que lo rodeaba se postraba al sol, y salía y observaba que el sol salía y se volvía a meter y oscurecía, y dice: ese no puede ser Dios. ¿Por qué la gente se postra al sol si ahorita está y luego no está? Y luego veía la luna en la noche y se escondía o moría, y luego venía el sol. Dice: no, la luna no puede ser un Dios, tampoco el sol y no las estrellas. Quiere decir que hay alguien superior a toda la creación, y ese es el creador del universo, y solamente delante de él me postro. Y se lavó las manos y los pies y se inclinó, y vino el ángel Gabriel y le dijo: Shalom Alejem. Y Abraham le contestó: Alejem Shalom.
el ángel Gabriel le enseñó hebreo y entonces Abraham supo que hay un solo Elohim verdadero y dice el Midrash, perdón que me sacó el sistema, ya estamos de regreso, pero desde ahí Abraham supo acerca del Eterno y el Midrash dice que Abraham a partir de ahí era como sin padre y ni madre, sin genealogía. Entonces nos enseñan los Midrashes que en este caso en particular, el libro de los Hebreos, podemos saber que no es literal, sino una frase en la mente de los líderes de aquel tiempo que no tiene linaje, puesto que su servicio al Eterno tiene un punto de partida muy particular, hacer lo que el Padre demanda de ti. Y por eso cuando un converso de las naciones viene y quiere ser parte del pueblo de Israel, es llevado delante de al mínimo 3 jueces o 3 líderes comunitarios de la tierra de Israel y le preguntan que por qué quiere ser parte del pueblo de Israel, si el pueblo de Israel somos perseguidos y nos quieren matar. Y en tiempo de Salomón no se aceptaban conversos porque la gente, lógico, querría ser parte de la riqueza de la nación y estar en buenas condiciones o vivir bien. Pero cuando alguien busca ser parte del pueblo de Israel, cuando está siendo perseguido y amenazado, es tenido como algo muy grande. Y cuando se le pregunta al converso que si está dispuesto a ser parte y morir, y él dice, estoy dispuesto a dejar todo. En ese momento pierde su conexión con su tío Juan en la ciudad de en la Ciudad de México, con su primo fulano de tal en Sinaloa, o cualquier conexión que había tenido con sus familiares anteriores, ya no es conexión, ahora es una nueva criatura cuando eres parte del pueblo de Israel. En este caso, quien enfoca su vida al servicio total al Eterno es tenido como sin padre ni madre ni genealogía. Verso 4, miren cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos de los despojos. Ciertamente los hijos de Leví toman en la quejuná, ciertamente los que de los hijos de Leví toman la quejuná, tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo de acuerdo a la Torah. Es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido o sean descendientes de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham, o sea, en este caso Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido del que es más. O sea, Shem es más y bendijo a Abraham. Y aquí, o sea, aún está el templo en funciones cuando el autor de Hebreos está escribiendo esto. Aquí, ciertamente los hombres toman los diezmos, mas ahí, cuando sucedió el evento de Abraham y Melquisedec, aquel del cual está dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham también diezmó Leví, quien es el que recibe los diezmos de acuerdo a la Torah, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, todavía no nacía los descendientes de Leví que toman los diezmos en el servicio del templo, pero Abraham está operando ya desde antes de que nazcan. Y bueno, viene toda la narrativa. Verso 11. Si la perfección era por la quejuná de los descendientes de Leví, porque debajo de él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había que se levantara otro Cohen de acuerdo al orden de Melquisedec y que no fuera llamado según del orden de Aarón? Porque habiendo mudado, y esta es una palabra en el griego que es concordancia de Strong's 3331, no es mudado, sino es transferencia, porque habiéndose mudado el liderazgo, lo voy a leer nuevamente, verso 12, pues habiéndose mudado la quejuná, necesario es también que haya mudanza o transposición de la Torah. O sea, no está abolida la Torah, sino se está entregándole la estafeta a otra, en este caso a otra persona, a un liderazgo. Porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que
el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, se refiriéndose a Yeshua, sobre cuya tribu nada habló Moshe tocando a la Quejuná. Y aún más manifiesto es que si a semejanza de Melquisedec se levanta otro Cohen, el cual no es hecho conforme a la Torá, el mandamiento dado a los hijos de Aarón, sino de acuerdo al poder de una vida indisoluble, pues se da testimonio de él. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente ciertamente se abroga. Y cuando usted busca esa palabra en la concordancia de Strong's, número 115 es la palabra griega atetesis. No quiere decir abrogar, que algo llegó a su fin y comienza algo nuevo. No, la palabra atetesis significa hacer a un lado. O sea, no terminó, simplemente se hace a un lado para darle lugar a lo que la Torá preparó, la venida del Mesías, porque la meta de la Torá es llevarnos al Mesías. Romanos capítulo 10. La meta, el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías. Por tanto, mejor testamento es hecho fiador Yeshua. Entonces, ahí me voy a detener. Llevamos mucho tiempo y no quiero tenerlos aquí muchas horas. Y tengo este libro que se llama Comentario en los Salmos, y ese salmo que estamos leyendo, el 110, viene aquí una nota, dice: el Midrash Shoker Tov interpreta este salmo como un himno de gratitud, el cual el Eterno le recitó a Abraham. El Eterno le habla a Abraham y lo llama mi maestro. El Midrash explica que el Rabí Rubén dice: las naciones estaban somnolientas, prevenidas de poder venir bajo la presencia de la Shekinah. ¿Qué es lo que las motivó a querer venir? ¿Cómo es que despertaron? Abraham vino, porque el concepto de bondad también estaba adormecido, y Abraham lo despertó cuando le daba bienvenida a quien pasara junto a su tienda. El Eterno mismo estaba, como si pudiéramos decirlo, en deuda con Abraham, porque hasta el tiempo de Abraham nadie lo había proclamado como Señor del universo o el dueño de toda la creación. Hasta el tiempo de Abraham el mundo no había cumplido su propósito, y el Eterno encontró en Abraham un amigo que podría llevar a cabo este propósito. El Eterno también llamó a Abraham mi amigo, mi maestro, porque Abraham se presentó al Eterno con un regalo que el Eterno, en su infinita misericordia, no pudo haber creado por sí mismo. ¿Qué es esto? Que en su libre albedrío un hombre pueda ofrecer lo que más ama, y esto es a su hijo, al único que tiene. Entonces, la misión de Abraham fue continuada por David y será terminada por el Mesías. Este salmo es dedicado a estos tres pilares de la tradición judía. Qué impactante es lo que dice aquí el comentario, porque el orden de Melquisedec es transferida de Melquisedec a Abraham, y el Salmo 110, al cual hace mención el libro de Hebreos, nos está diciendo que David continuó con la estafeta y fue entregada al Mesías, lo cual está claramente explicando el autor del libro de los Hebreos. Y por último dice aquí, de acuerdo al orden de Melquisedec. Cuando Melquisedec salió a recibir a Abraham después de que tuvo la batalla, Génesis 14, 18 al 20, dijo: Melquisedec era un Cohen de Elohim, el Elohim Altísimo. El rabí Zacariahu dice en el mérito del rabí Ismael que el santo bendito es él. Había pensado que el sacerdocio o la Kejuná debía de haber pasado de Shem, o que es Melquisedec, o permanecido en Melquisedec. Pero después de que Melquisedec dijo esta bendición delante de Abraham, el Eterno decidió que la Kejuná debería de pasar a Abraham, porque cuando Melquisedec bendijo a Abraham delante del Eterno, Abraham le dijo: se bendice primero al siervo antes que al Señor. Por lo tanto,
el Eterno le dio la Kejuná a Abraham y es por eso que Melquisedec lo instruyó. Básicamente lo mismo que mencioné del Midrash. Y en el Tratado Nedarim 32b dice que fue un Cohen del Elohim Altísimo, Melquisedec, por si usted lo quiere buscar más tarde y ver acerca de ello. El Rabí Moshe, haciendo mención del comentarista Ibn Ezra o Eben Ezra, percibe que esto es una referencia a la dinastía davídica o a David, quien se le conoce como el Melquisedec, literalmente el rey de justicia o rey de verdad, porque la escritura describe a David como un varón que hacía justicia y misericordia a toda la gente en 2 de Samuel 8:15. Y con eso me detengo.